¿Y qué es la voz de cabeza? ¡Woo! Ese sonido es la voz de cabeza. Sucede regularmente cuando te pasa un quiebre en la voz. Es la manera más fácil de distinguirlo. A la mayoría de las personas les pasa. Es como... Hola, mi nombre es Ivana Valadez, yo soy tu tallerista en canto aquí en este canal de Blue Studios Music. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los temas que nos preguntaron en Instagram. Esténse atentos a Instagram porque estamos subiendo historias haciendo preguntas acerca de los temas de interés que a ustedes les importan para poder contestarles de la mejor manera dentro de nuestras posibilidades. Bueno, el tema es head voice o voz de cabeza. ¿Qué es la voz de cabeza? ¿Cómo la podemos usar? ¿Qué ejercicios podemos hacer? Así que si te interesa el canto y te gusta este canal, por favor, no olvides suscribirte, danos like y también darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a subir. Así que vamos para allá. Bueno, la voz de cabeza en realidad es una de las configuraciones, una de las tantas configuraciones que podemos hacer en el tracto vocal, en la manera de lanzar el aire y en la manera de cerrar las cuerdas vocales, o de cambiar su elongación o su estiramiento o su grosor. Bueno, ¿qué son los modos vocales? Voz de pecho, voz de cabeza, voz mixta, voz de falsete. Esos solamente son nombres que comúnmente se le dan a maneras de cantar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una de esas maneras de cantar, que es la voz de cabeza. ¿Y qué es la voz de cabeza? ¡Woo! Ese sonido es la voz de cabeza. Sucede regularmente cuando te pasa un quiebre en la voz. Es la manera más fácil de distinguirlo. A la mayoría de las personas les pasa. Es como la voz de pecho, que es esta. Va a haber un punto en la voz de pecho donde se te quiebra la voz, que tenemos una escala. Y ese quiebre es como la manera más fácil en la que tú puedes llegar a tu voz de cabeza sin ningún problema. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Maneras en las que tú puedes producir tu voz de cabeza. ¿Qué es? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Y qué ejercicios te recomiendo para que te salga de la mejor manera posible? Voy a hacer escalas para que tú puedas ver. Si eres hombre o mujer, puedes empezar en este lugar. Y puedes decir ¡woohoo! Si quieres hacer voz de cabeza, ¡woohoo! Es lo mejor para ti. Tenemos así. ¡Woohoo! Lo puedes hacer en un registro grave también, que es un registro que se está acercando como a tus límites de registro grave de este modo de la voz, que es la voz de cabeza. Para los hombres o para las mujeres, aquí puede funcionar bien. ¡Woohoo! 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 Si te salió bastante bien, esto es una manera fácil de llegar sin tener que pensar tanto, nada más ¡woohoo! En diferentes lugares, diferentes alturas de sonido. Practícalo, no necesariamente tiene que ser en un piano, lo puedes hacer nada más tú en cualquier lugar. En la voz de cabeza sucede un cierre de las cuerdas vocales completo, que es diferente a la voz de falsete, por ejemplo. En la voz de falsete es que hay una pequeña fuguita de aire porque las cuerdas no cierran por completo. En la voz de cabeza sí. Entonces es un sonido bastante limpio y bastante sano porque las cuerdas vocales tienen como capas, se puede decir, de musculatura. La primera capita es una capa de mucosa y esa capa de mucosa es la que se junta cuando tú haces una voz de cabeza bien hecha. Por ejemplo, este sonido que te dije de ¡wow! No es ¡wow! Tenemos una voz de cabeza totalmente con un cierre cordal óptimo. Bueno, el siguiente ejercicio es con staccato y un legato de manera deslizando. Primero, como búho. Más o menos por ahí. Tenemos staccato número 1. Vas a sentir como en esta parte de tu abdomen y de tus costillas, como de hecho así, toda la parte abdominal la vas a sentir como flexible, como que da brinquitos. Recuerda que los staccatos no van a ser duros, como que vas a empujar el aire. Eso, de hecho, procuran evitarlo. Empujar el aire no es lo mejor que puedes hacer para cantar. En los staccatos lo vas a sentir. Es un movimiento bien flexible y no lo estoy empujando como...
No lo estoy exprimiendo. Tengo primero hu. Tengo hu, staccato. Y el tercero, una nota ligada con glissando descendente. Bien. Probablemente algunos días están así como estirando de más sus cuerdas vocales. Si no han vocalizado antes, si no han hecho warm-ups en la voz, yo les recomiendo primero empezar siempre con calentamientos, trompetillas, ejercicios semi-oclusivos y después ya hacer calentamientos como este con vocales. El siguiente ejercicio, un arpegio descendente de octava. Nos vamos a ir con ney, ney, ney. Este lo vamos a hacer muy ligadito, lo más ligadito que puedas. Y quiero que tu N la utilices para hacer el ejercicio. Ney, ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Esto va igual, mujeres y hombres, los dos podemos hacerlo aquí. Ney, 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 ney. ¿Cómo te fue? Más o menos por ahí. ¡Woohoo! Recuerda que siempre puedes ir a ese ejercicio si de repente sientes como que no está sucediendo bien. En la voz de cabeza a veces es mucho más fácil pensarla como una voz de Mickey Mouse o una voz caricaturesca. En la vida cotidiana la verdad se utiliza muchísimo, pero no nos damos cuenta. Ponte atención cuando hables y ponte atención cuando te emocionas. Emocionarse nos lleva regularmente a una voz de cabeza de ¡yay! ¡Woohoo! ¡Woo! Todas esas cosas te van a ayudar y además tu cuerpo se va a sentir libre y puede que hagas una voz de cabeza con potencia. Otra cosa de la voz de cabeza es que tiene algunas ventajas. Si lo haces correctamente, tienes un cierre de las cuerdas óptimo y va a ser una fonación bastante sana de producirse. Otra de las cosas es que la voz de cabeza tiene la ventaja de que puedes modificar el volumen de tu voz. Puedes hacer una voz de cabeza muy bajito, o que le llaman piano musicalmente, pianísimo, y puedes hacer una voz de cabeza un poquito más sonora. No que digas súper fuerte, pero sí bastante sonora. De hecho, la voz de cabeza, dependiendo de cómo la produzcas, en las mujeres, por ejemplo, y en los falsetistas o en los contratenores, una voz bastante resonante y potente. En la música popular, por ejemplo, a ver si te sonó esa canción. Se utiliza muchísimo en muchos géneros musicales, así que te recomiendo que de verdad la practiques. Puedes sentir en la voz de cabeza una elevación del velo del paladar blando si te ayuda a conectar un poquito más con esa sensación. Se le llama voz de cabeza porque algunas personas que la utilizan pueden sentir algunas vibraciones en los huequitos que hay en la cabeza o en la cavidad craneal. Si de repente cantas así notas muy agudas, puedes de repente sentir como vibraciones ahí. No significa que la gente va a escuchar lo que tú escuchas dentro de tus cavidades, pero por lo menos es una buena sensación que tú puedes tener como referencia de que está en el lugar correcto. Antes de terminar este video, me gustaría decirles que leemos sus comentarios. Por ejemplo, aquí estaba viendo unos bastante interesantes. Hoy comienzo con la S.
de los ejercicios de respiración. Lo que más me encantó fueron esas palabras al final. De felicitaciones, me sirvió mucho. Por cuánto tiempo debo ensayar la S y la A. Estas cositas ya saben que tiene que ser diario. Regularmente es bueno no ensayar o no hacer ejercicios de voz por más de media hora. Trata de, si eres principiante y todavía no conoces bien tu instrumento, 10 minutos, practíquelos de a poquito. Pues hay muchos comentarios bastante interesantes. Saludos a Miguel Ángel, los quiero ver en un escenario, ánimos, saludos Ivana y a todos. Nos hace muy feliz leer sus comentarios y nos motiva a seguir haciendo los videos. Así que pues comenten, síganos en las redes sociales, suscríbanse, denle like al video, píquenle la campanita porque la campanita hace que les lleguen las notificaciones de cuando subimos más videos y pues la comunidad de canto se vuelve más grande y eso nos hace muy felices. Espero que este video te haya servido de algo. Sin más, sigue cantando.